Eustaquio, a mí también me gustó mucho la película. Eso es muy cierto. También al final de cuentas, si el Grinch no hubiera querido arruinar la Navidad, sería una historia muy distinta. Hola, ¿qué hacen? Eustaquio y yo estábamos viendo una película. Platicábamos sobre lo que nos gusta y lo que no. Dice que le encantó la actuación de Max, el perro. ¡Ay, qué padre! ¿Y puedo ver una con ustedes? Sí, va. Pero tienes que cumplir con una condición. ¿Una condición? Sí, cada vez que Eustaquio y yo vemos una película, al final compartimos nuestra opinión, lo que nos gustó y lo que no nos gustó, obviamente. Ok, pero veamos una de terror. ¡Vamos a la sala! Otra. Hay muchas. Oye. No sé, comedia. ¿Y desde cuándo hablas con Eustaquio? ¿Todo bien? Pero otra, ¿no? ¡Guau! Oye, hermana, si mejor vemos este tipo de películas cuando sea de día, ¿no está mejor? Ay, no me digas que te dio miedo. No es eso. Solo que hay veces que sí parece muy real todo. Y ahorita la seguimos viendo, ¿va? ¿Me dejas contestar nada más un mensajito rápido que me acaba de llegar? Ha de ser de Eustaquio. ¿Verdad que está buenísima? ¡Vivi, que no! ¡Me da miedo! ¡Comenzamos! Sí, ya veo. Entiendo. ¿Quién es? ¿De dónde nos escribe? Nos escribe Brenda, desde Guadalajara. ¡Órale! ¿Y? Quiere que expliquemos acerca de la reseña crítica y cómo hacer una. ¡Guau, qué bien! Pero... ¡ay! ¿Puede ser sobre una película de terror? No, para nada. Bueno, no especificó, pero podría ser de una historia feliz, ¿no crees? No, eso está bien. Pero ¿y cómo se escribe una reseña crítica? Pues primero hay que entender las bases de lo que es una reseña crítica. Es así como podemos iniciar nuestra investigación. ¿Y qué es una reseña crítica? Para responder esa pregunta, tenemos que irnos todavía más atrás. Acercarnos a la raíz. Ok. ¿La reseña es un texto? Muy bien, hermana. Ok. Entonces primero debemos entender qué es un texto. Así es, el texto se puede entender como una forma de comunicación y dentro de su contenido lleva una cantidad de información. Y como tal, sigue el mismo proceso de comunicación que hemos aprendido ya anteriormente. Exacto. Esta información proviene de un emisor como forma de mensaje, con un receptor como destino. El texto, con base en su división o estructura, tiene al enunciado como la forma más breve de unidad de información. Y los párrafos, los de mayor longitud, que son varias frases sobre una unidad temática concreta. Además, los textos pueden estar presentados en distintos formatos dependiendo de su extensión. Puede ser en forma de una oración. O hasta un libro completo. Sin embargo, lo esencial dentro de un texto es que cumpla con su propósito, el cual es transmitir un mensaje. Hagamos un breve repaso de los tipos de texto para entrar en el de reseña. Como tal, los textos pueden contener múltiples interpretaciones si no se tiene delimitado el tema o contexto que su contenido abarque. Por lo que es necesario establecer un tipo de clasificaciones o categorización con base en su contenido. Estos son unos de muchos que existen. A partir de una historia, ya sea real o ficticia, el texto narrativo se ubica en un tiempo y lugar específico. La mayoría de ellos se estructuran a partir de 3 momentos: inicio, nudo y desenlace. El texto argumentativo tiene como función principal el exponer una serie de ideas o posturas ante un tema en específico. El texto científico se caracteriza por abordar teorías e investigaciones sobre temas relacionados en las áreas del conocimiento científico. Su contenido utiliza un lenguaje y terminología muy específica. Su estructura es metódica y sistematizada. El texto académico abarca la investigación de cualquier disciplina o rama de estudio dentro del ámbito educativo, principalmente de nivel superior.
Su contenido se destaca por ser una colaboración de ideas entre distintos textos de múltiples áreas del conocimiento. El texto periodístico está relacionado directamente a la labor del periodismo, cuyo propósito es exponer e informar al lector, ya sea por medio de la opinión o la investigación sobre cualquier tema que sea relevante en un determinado contexto. Sin importar su clasificación, el texto está conformado y diseñado a partir de una estructura, la cual organiza su información de manera que exponga a profundidad el tema que abarque. Esto con el objetivo de compartir el mensaje que se desee de manera correcta y adecuada. Ahora que tenemos muy claro la función de algunos tipos de texto, podemos entender la reseña crítica es... ¡Ay, no! Ahora que tenemos muy claro la función de algunos tipos de texto, podemos entender que la reseña... Otra vez. ¡Eres un grandísimo! Ahora que tenemos muy claro la función de algunos tipos de texto, podemos entender que la reseña crítica es una hibridación de los textos de tipo académico y periodístico. O sea, una combinación, ya que dentro de sus contenidos se expresa una valoración hacia cualquier producto cultural que nos imaginemos, es decir, películas, series de televisión, obras de teatro, novelas, cómics, etc. Y el autor comparte un punto de vista donde a partir de argumentos establece sus ideas respecto a lo que se está criticando. Comunidad, si por alguna extraña razón tenían planeado ver VHS 94, no lo hagan. Esa película es más mala que vomitar para arriba. Creo que con esto podemos presentar al invitado que nos acompaña el día de hoy, quien es experto en reseña crítica. Mauricio Hernández, periodista cinematográfico, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México y especialista en crítica de cine. Ha colaborado en medios de comunicación tanto impresos como digitales, como la revista Encuadres y el periódico La Crónica de Hoy. Soy fan de este hombre. Aquí. Hola Mauricio, qué gusto tenerte aquí, bienvenido. Hola Hugo, hola Viviana, ¿cómo están? Hola Mauricio, oye, ¿qué distingue una reseña crítica de una opinión? El argumento, por ejemplo, si yo digo, por decir algo, la nueva película de superhéroes está buena, eso es una opinión. Si yo digo, la nueva película de superhéroes tiene, no sé, una producción o una fotografía muy cuidada por la iluminación en tal y tal, o porque las actuaciones están muy bien coordinadas, su trabajo de dirección se nota. El tipo de argumento es lo que cambia de una opinión. Cualquiera puede tener una opinión y es perfectamente válido, así como cualquiera puede elaborar una opinión. Elaborar me refiero a argumentar, sostener, dar nuevos elementos para crear un análisis un poco más profundo. Oye, muy interesante. ¿Y cómo es tu proceso de trabajo al realizar la reseña de alguna película? Cada película representa complejidades distintas. Pues primero yo pongo mucha atención a la película. Yo la verdad en la sala no tomo notas, o en la computadora o lo que sea. Depende de dónde la esté viendo, porque siento que me distraigo. O sea, finalmente son todos los elementos los que tienes que capturar para ver una película. Si pierdes un cuadro puede hacer la diferencia entre una opinión, digamos, más bondadosa que una quizá un poco más dura, o un argumento más sólido. Entonces yo pongo total atención a la película, o sea, sabiendo que tengo que escribir o elaborar algo de ella. También me doy un rato, unas cuantas horas, para seguirla pensando en específico sobre algún tipo de matiz que yo quiera destacar sobre la película, porque puede ser más allá de los aspectos técnicos como fotografía, sonido, música y demás. Para mí creo que lo más interesante va más allá de eso, o sea, de destacar, por ejemplo, qué tipo de discursos o de lecturas adicionales puede ofrecer la película. Si hay alguna película, no sé, que parezca un western, o sea, en género cinematográfico sea un western, pero también sea una crítica, por ejemplo, a, no sé, el expansionismo estadounidense o algo así. Ese tipo de cosas creo que son lo más interesante, y es ahí donde está la expresión de determinado director o de determinada directora. La preparación y las formas del cine siempre se están actualizando, e igualmente pues se toma el contexto sociocultural para poder hablar de una película en un momento determinado. Oye, ¿y tienes en mente a un público o plataforma en específico al momento de escribir tus reseñas? Claro, el más amplio que pueda, es decir, entre más personas pueden acercarse a la película, mejor. Y creo que a veces hay una
una misconcepción de lo que podría ser o no un texto de crítica, porque usualmente se piensa la crítica como este texto súper rebuscado, rimbombante, complicado, o sea, alguien que sabe únicamente lo que está diciendo en su cabeza y ya, o sea, el que pueda entenderlo bien y quien no también. Yo creo que como cualquier texto periodístico, porque finalmente la crítica y la reseña crítica son textos periodísticos en sí, porque pues, se publican en medios periodísticos o medios especializados, pero de todas formas tienen que ser accesibles para alguien que se acerque al texto. Pues lo que yo intento es lograr un equilibrio entre un análisis congruente, argumentado totalmente, pero que esté en palabras que un lector casual o un espectador casual pueda entender. Porque si no, pues ¿cuál es el punto de que nada más te entiendas a ti mismo o que te entienda la persona que tiene el mismo bagaje que tú? Yo creo que no se necesita ser complejo especialmente para ser profundo. Entonces, para mí eso es lo más importante y esa es la base, yo creo, de mi estilo. Gracias, Mauricio. En breve volvemos contigo. No nos tardamos. Claro que sí, nos vemos. Podemos entender que la reseña crítica, al igual que los demás tipos de textos que existen, siguen una estructura o molde que puede ser modificada según el estilo de cada autor. Como tal, la reseña crítica utiliza un lenguaje entendible para sus lectores. VHS 94 no ofrece nada que valga la pena. Y de manera clara y breve destaca los elementos más relevantes de aquello que se reseña y presenta un análisis objetivo a través de la información que contenga. Esta información está esencialmente presentada en 4 segmentos. En el segmento de presentación se brinda una introducción y contexto sobre la obra, donde se puede mencionar datos relevantes acerca del autor, el tema y género. Evil Dead 2 consiguió su principal objetivo, evitar que la carrera de Sam Raimi acabase poco después de despegar. La saga en la que los muertos vuelven a la vida había resucitado el prestigio del director tras el batacazo que se dio con Crime Wave, su segundo largometraje. Después se comparte una descripción breve del contenido de la obra, destacando los elementos más relevantes de ella. A esta parte se le conoce como la síntesis del contenido de la obra. Pero tras ser incapaz de conseguir los derechos de Batman o de Shadow, decidió crear su propio justiciero con Darkman, el Vengador Leproso, un antihéroe trágico con el que rendía tributo a los monstruos de la Universal de los años 30, resultando en una película con bastantes puntos en común con el Batman de Tim Burton, pero bastante más estúpida. La crítica de la obra es donde el autor, a partir de su propio ejercicio de análisis, ofrece sus observaciones sobre la obra, mencionando sus fortalezas y debilidades. Querido Evan Hansen, me parece que es una película bien intencionada. No llega a profundizar, quizá de una manera mucho más responsable en cuanto a lo que tiene que ver con las enfermedades mentales o, muy importante, en temas como el suicidio. Por último, la reseña crítica comparte una postura en cuanto a la obra analizada y de forma sintetizada recopila las características más relevantes en cuanto al contenido del producto cultural. Con esta información, creo que estamos más cerca de poder realizar una reseña crítica por nuestra propia cuenta. ¿No crees, Hugo? No tengo ninguna duda, Vivi. ¿Por qué no lo intentamos? ¡Va! ¿Qué te parece si explicamos cómo hacer la reseña crítica de un libro? Me parece una excelente idea, hermana. Así todas y todos los que nos ven en casa pueden seguir esta guía que les tenemos preparada. Bueno, como hemos visto anteriormente, el primer paso para realizar una reseña crítica es la planeación de esta. En nuestro caso, que trabajaremos sobre un libro, lo primero que debemos de hacer es analizar de manera completa el texto. Para realizar este paso, necesitamos identificar las ideas principales y la información clave que está dentro del texto. Eso nos servirá para empezar la estructura de nuestra reseña. Una vez que tenemos identificadas las ideas principales, es momento de organizarlas. Es recomendable que organicemos haciendo una lista secuenciada de los temas y subtemas que vamos a ir redactando. Esto no solo nos servirá para ir previendo la extensión de nuestro texto, sino también la manera en que estarán segmentadas nuestras ideas y argumentos. Para este paso, debemos tener muy presente algo que mencionamos con anterioridad. La reseña destaca por ser un texto con una estructura sencilla
sencilla y clara para el lector. Responder a las preguntas siguientes nos facilitará mucho este proceso. ¿Qué es lo que quiero mostrar en mi reseña crítica? ¿Quién será mi público lector? ¿Qué tipo de lenguaje utilizaré? Estas preguntas nos permitirán avanzar al siguiente paso. La reseña crítica sigue una estructura que inicia con una introducción o presentación. En este segmento debemos acercarnos a nuestro lector con datos generales sobre la obra que estamos analizando. Es importante estar pendientes de que esta información esté íntimamente relacionada con el tema, pues puede llegar a suceder que comencemos a ofrecer datos adicionales que se salgan del asunto a tratar. Además, en la presentación podemos incluir una interpretación o paráfrasis de las ideas más importantes que están en la obra y especificar los puntos o ideas que se abarcarán en los párrafos siguientes. Con esto podemos iniciar la redacción de nuestros argumentos y la valoración crítica de la obra seleccionada, a partir de posturas con base en el análisis previo de la obra. Por último, debemos concluir nuestro texto. Como tal, el cierre de la reseña crítica debe sintetizar de manera general la obra. En esta división de nuestra reseña crítica, buscamos incluir una reflexión propia con base en la opinión, argumentos y posturas en cuanto a la obra, siendo siempre sustentadas a partir de un razonamiento planificado y estructurado. De manera breve, estos son los pasos que podemos seguir para realizar la reseña crítica de un texto. Sin embargo, esta misma estructura se puede replicar hacia otros productos culturales, como películas u obras de teatro, por ejemplo. Seguro que Mauricio Hernández, nuestro invitado del día de hoy, nos puede hablar más acerca del proceso de realizar una reseña crítica. Hola Mauricio, regresamos contigo. Sí, hola de nuevo. Oye, ¿consideras que las reseñas acercan al público a consumir los estrenos más recientes de cualquier producto cultural? Absolutamente, más ahora que nunca. Hay tantas personas discutiendo de cine de una forma profesional o de una forma no profesional, es decir, vertiendo sus opiniones en redes sociales o en conversaciones que pueden estar al acceso de cualquier persona. Ciertas personas incluso que podría considerarse periodistas o incluso influencers que pueden llegar a determinar la opinión de alguien sobre una película y su predisposición a verla. ¿Y cómo involucras las plataformas digitales en tu trabajo y en tu perfil como crítico de cine? La verdad, para difusión yo creo que es lo más importante ahora que pues con ciertas bondades o cierta configuración del algoritmo podemos llegar a mucha más gente. ¿Por qué no hacerlo? También no sabemos si alguien va a toparse con el texto, o con el video o con el contenido gráfico, la imagen, el video, lo que sea, para quizá terminar de formar una opinión o para ver un ángulo de la película que tal vez no habían visto, o tal vez, no sé, incluso conocer la película, porque muchas veces nosotros que tenemos, digamos, cierto acercamiento o cierta disposición de encontrar productos cinematográficos de distintos países, de distintas hechuras, pues tal vez a alguien le termine interesando que hablaste de la película que venía de Francia, o tal vez la película estadounidense que no tiene tantos reflectores. O sea, yo creo que la crítica como género periodístico y como género, digamos, como medio de expresión artística, tiene muchas posibilidades. ¿Cómo es que tu trabajo, al igual que el de todas y todos los críticos de cine, apoya a la industria cinematográfica nacional? A pesar de que, pues, de ciertas películas se determina únicamente el éxito mediante las ganancias económicas, nunca se deja de hablar de la crítica como un factor determinado para el éxito o para el fracaso de cierta película. Por ejemplo, las películas de superhéroes usualmente tienen una ganancia abrumadora, ¿no? Es muy raro que se considere un fracaso una película de superhéroes que no gane el doble, por ejemplo. Entonces, usualmente también son esas mismas películas que no son muy elogiadas por la crítica. Son cosas que usualmente en la recepción de la crítica cinematográfica van de la mano, y no creo que la apoyemos, pero tampoco creo que se tenga el peso que se tenía antes como para descarrilar el rumbo de una película. Mauricio, muchísimas gracias por haber estado aquí. La entrevista estuvo increíble. Si realmente es lo que tú quieres, hay muchas formas también de aprender. No necesariamente tienes que estar en la licenciatura en cine, porque ahora sí hay manera de crearte tu propio camino en este tipo de profesión. Yo empecé en un blog, así blog tal cual de 100 lectores. Y si yo no hubiera empezado en ese blog, yo no hubiera podido desarrollar una carrera ni mi estilo, que yo creo que es lo más importante. Súper interesante, muchas gracias. Nos vemos, bye. Bye. Adiós Hugo, adiós Viviana, cuídense.
Gracias a Mauricio, podemos comprender más acerca de la reseña crítica y su alcance en distintos medios informativos. Brenda, esperamos que te hayamos introducido de la mejor manera en la elaboración de una reseña crítica. De igual manera, la experiencia y conocimiento que nos compartió Mauricio Hernández nos ha permitido tener un mayor entendimiento acerca de lo entretenido y enriquecedor que puede llegar a ser realizar una reseña crítica. La familia Adams 2 no ofrece mucho más que gastar tu dinero y que te dé diarrea por 2 días seguidos. Como vimos, realizar una reseña abarca una serie de pasos concretos que podamos seguir. Es importante seleccionar y analizar con anterioridad el texto o producto cultural al que queramos reseñar críticamente. Hay que diseñar una estructura antes de comenzar a escribir, a fin de tener una mayor planeación en cuanto al contenido de esta. El contenido de nuestra reseña debe utilizar un lenguaje sencillo, además de contener la información más relevante de la obra en cuestión. Asimismo, hay que mantener una relación coherente entre cada párrafo y no dar saltos abruptos entre ellos. Es importante que cada argumento esté fundamentado sólidamente, desarrollando la idea principal de nuestra postura respecto a la obra. El reconocimiento a Alfonso Cuarón y Roma es a una película de una gran cantidad de niveles de lectura que nos permite conectar en primer lugar con una historia íntima y pequeña sobre una familia de clase media en México en 1970-1971, vista a través de los ojos de su nana. Y por último, nunca está de más revisar el texto que acabamos de realizar. Claro, eso nos sirve para identificar si nuestras ideas cumplen con el propósito original. Como tal, la reseña crítica es el resultado de un proceso de escritura y de creación, por lo que es normal que podamos encontrar la posibilidad de mejorar la estructura e información a partir de la revisión. No importa si la reseña crítica que realices sea de alguna película, libro o serie, ya que puede aplicarse a cualquier producto cultural. Lo más importante es que investigues, leas y escribas acerca de lo que más te gusta. Y muy importante, una reseñista debe enfocarse a un tipo de obra y de audiencia. No es lo mismo algo comercial que una obra alternativa. Cada una tiene su público. Una vez que hayas hecho tu reseña, compártela con nosotros. Nos encantará leerla. No existe algo que nos haga más felices que saber que todo lo que investigamos juntos les ayuda a cumplir y realizar sus tareas o proyectos. Lo más importante es comenzar a escribir, investigar y analizar. Recuerda visitarnos en nuestras redes sociales para seguir dialogando. Nos vemos en el siguiente video. Siempre te equivocas. 1, 2, 3. Nos vemos en el siguiente video. Bye. Deberías empezar a estudiar más y dejar de perder tiempo con Eustaquio. No le entiendes y él tampoco te entiende a ti. Lo tenía que decir. Le gustó Max.